Sí, se está grabando. Hola, buenas tardes a todos. En 5 minutillos empezaremos el curso, ¿vale? El seminario, para que dé tiempo a que la gente se vaya conectando. Y nada, en breve comenzamos. Bueno, pues vamos a ir comenzando, si os parece. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por asistir a este seminario web. También darle las gracias, como no, a Mercedes por formar parte y por querer dar esta presentación. Al equipo de Livestock Genetics from Spain por organizar estos seminarios y también, bueno, en especial a Loli, que ha sido, digamos, un poco la promotora de este seminario. El seminario de hoy va sobre las capas del caballo, los colores de la vida, como dice Mercedes. Y bueno, os voy a presentar un poco a Mercedes brevemente porque el currículum es muy extenso, pero bueno, por lo menos para que os hagáis una idea de quién es. Mercedes es doctora, es catedrática de la Universidad de Sevilla y presidenta de la Sociedad Española de Equinotecnia, es especialista en genética y producción equina, también es directora del grupo de investigación Meragem y directora técnica de varios programas de mejora, principalmente de razas equinas. Podemos destacar su gran labor investigadora, muy activa, principalmente en las áreas de producción y mejora genética equina, tanto en razas de fomento como en las de peligro de extinción. Dentro de estas áreas han trabajado en caracterización genética de poblaciones, diseño y gestión de programas de mejora, diseño de controles de rendimientos morfológicos y funcionales, nuevas metodologías de valoración genética, diseño de bancos de germoplasma, detección de animales con alteraciones cromosómicas, búsqueda de marcadores moleculares asociados al rendimiento equino y un largo etcétera que avalan su presencia aquí esta tarde con todos nosotros para hablar sobre un tema que cada vez levanta más pasiones, que es el tema de las capas equinas, muy importante y cada vez con más relevancia dentro de algunas razas, sobre todo en este caso españolas. Y nada, sin alargarme mucho más, ya hemos dado, digamos, los 5 minutillos para que la gente se vaya apuntando. Comentaros, esta es la plataforma Zoom, abajo tenéis varios botones que pone preguntas y respuestas, chat, etcétera. Si os queréis ir presentando y decir desde dónde os conectáis, etcétera, tenéis el chat que podéis escribir libremente. Y si tenéis algunas preguntas, aunque ya habíamos dado el plazo para recibir estas preguntas, en preguntas y respuestas las podremos leer luego al final de la presentación. Si escribís las preguntas en el chat y se convierte en un chat muy activo, al final perderemos las preguntas, con lo que yo os invito a que lo hagáis en preguntas y respuestas y no en el chat. Así que bueno, sin más dilación, Mercedes, cuando quiera, toma la palabra y comenzamos. Pues nada, muchas gracias, Juanma. Voy a compartir la pantalla para poner la presentación. A ver. Creo que ya está, ¿no? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, pues buenas tardes.
En primer lugar, pues lógicamente agradecer esta invitación para impartir esta comunicación a la que he puesto por título Las capas del caballo, los colores de la vida. Voy a poner también el puntero láser para que así pueda también puntear. Bueno, pues posiblemente una de las especies que más diversidad de colores encontramos en su capa, en su pelo, es en el equino. Cuando hablamos del color del pelo del caballo, nos estamos refiriendo a su capa. La capa del caballo se define atendiendo a la combinación de los colores del pelaje corto, es decir, el pelo que encontramos en el cuerpo y en las extremidades, y al pelo largo o de las crines, que es el término que abarca tanto lo que es la melena como la cola. Y finalmente también a los ojos. Todas las capas se van a producir por la combinación de tres colores: el rojo, cuyo pigmento que lo forma es la feomelanina; el negro, cuyo pigmento es la eumelanina; y el blanco, que se relacionaría con la falta de pigmento. El caballo, que es la especie en la que me voy a centrar, es uno de los animales domésticos más admirados por una serie de cualidades como la nobleza, la belleza, la fuerza, la inteligencia, la energía o el valor. Por ello, desde el momento de su domesticación, ha sido extraordinariamente útil y usado en múltiples formas. Ya sea en el transporte, en la carga, en la guerra, en la agricultura, actualmente más en lo que es el deporte o la recreación. En la actualidad hay cientos de razas y miles de variedades, desde el caballo en miniatura, con un peso de unos 50 kilos, hasta el enorme percherón, que puede alcanzar unos 1.200 kilos. Algunas de las razas están asociadas a una determinada capa, pero en otras podemos encontrar una gran diversidad de estas capas. Desde la domesticación del caballo, hace aproximadamente unos 6.000 años, la capa ha sido un tema de investigación y de fascinación para el hombre. Antes de la domesticación, el caballo tenía capas sólidas y oscuras que les permitían camuflarse de sus depredadores. Con las migraciones del caballo desde el continente americano a otras muchas zonas del planeta, empiezan a aparecer otros tipos de capas más adaptadas a los nuevos ambientes que van colonizando estos caballos. Y lógicamente, en la actualidad, nos encontramos con un amplio abanico de capas vinculadas en muchas ocasiones con distintas razas equinas que ya conocemos. Pero antes de seguir profundizando sobre la diversidad de las capas en el caballo, es importante conocer la biología del color del pelo. La pigmentación del pelo está determinada principalmente por la cantidad y la distribución de la melanina. La melanina es un pigmento que sintetiza los melanocitos. Y el melanocito es una célula dendrítica que deriva de la cresta neural y que migra hacia la epidermis. La epidermis, que es la capa externa de la piel, y también al folículo piloso durante la embriogénesis. La principal función es la producción de esta melanina, que tiene importancia en la protección contra los rayos solares. El proceso de síntesis se produce en el interior de los melanosomas, que son una especie de saco membranoso, y este proceso de síntesis se realiza a partir de un aminoácido que se llama tirosina. Vamos a encontrar dos tipos de pigmento o de melanina: la eomelanina, que es de un color marrón negruzco y proporciona una coloración oscura, por tanto menor cantidad de azufre, y la feomelanina, que es de un color amarillo o rojizo. Esta aporta un poquito más cantidad de azufre que la eumelanina y produce una coloración más clara. Además, es un poco menos fotoprotector. Bueno, pues esta melanina, que era sintetizada en los melanocitos, tiene forma de gránulos, y según la densidad de los gránulos, es decir, de cómo junto esté, y va a producir ese que esté más o menos junto, que haya mayor o menor intensidad del color. Es decir, va a haber estas variaciones de color que vamos a ir apreciando. Además, es importante saber que tanto la cantidad de pigmento como el tipo de pigmento, eomelanina o feomelanina, va a estar condicionadas por numerosos factores, pero entre los que destaca sin lugar a dudas un factor singular, que es la genética.
Así pues, con las distintas proporciones y densidad de eumelanina y feomelanina se van a formar todos los colores del pelo. ¿Que tenemos mucha eumelanina y poca feomelanina? Tendremos los pelos de color castaño, castaño oscuro o negro. ¿Que lo que tenemos es poca eumelanina y mucha feomelanina? Pues en función de la densidad, es decir, de cómo juntos estén, tendremos desde las capas alazana clara hasta rubio, alazanes más oscuros. Y si no tenemos ni eumelanina ni feomelanina, tendríamos lo que es el pelo blanco. La producción de melanina y, en consecuencia, lógicamente, el color de la capa, como hemos dicho, está controlada mediante un proceso en el que están implicados importantes factores genéticos y determinado por un conjunto de reglas genéticas conocidas como leyes de Mendel, en donde el color del pelo es consecuencia de la combinación e interacción de dos pares de alelos de genes situados en cromosomas heredados de cada progenitor. Es decir, si el alelo del gen en el cromosoma que viene del padre es el mismo alelo que el gen del cromosoma de la madre, se dice que es homocigoto. Y si son distintos, se dice que es heterocigoto. Esto sería heterocigoto porque son distintos y estos serían homocigotos. En el caso de los homocigotos, es decir, los mismos alelos, estos pueden ser dominantes, normalmente se expresan con letras mayúsculas, o recesivos y normalmente lo vamos a ver expresado con letras minúsculas. Por eso es muy importante identificar los genes que están condicionando el color del pelo y que en gran medida están determinando el precio del caballo. Sobre todo porque nos va a permitir tener una descendencia con una capa que deseemos. Hasta la fecha se han descubierto más de 150 genes y más de 300 loci asociados al color del pelo. Pero las vías genéticas que influyen en la coloración, como por ejemplo la interacción entre los genes y el medio ambiente, todavía están en estudio, están en desarrollo. A modo de resumen, los genes que determinan las capas básicas son la negra, la castaña y la alazana, son dos. El gen A o gen agouti y el gen E o gen extensio. También se le llama MC1R o receptor 1 de la melanocortina. Los genes que van a diluir estas capas básicas son el gen crema, el gen perla, el gen D, el overo, el gen DAN, el gen champán y el gen Z o plateado. Y por último tenemos una serie de genes relacionados con el patrón blanco, como pueden ser el gen W, el gen ruano, el gen gris o tordo, el gen tobiano, el gen overo con sus distintas variantes, el gen sabino, el gen apalusa. Y bueno, destacar que muchos de estos genes que causan los patrones de las manchas blancas son mutaciones de un gen que se conoce como KIT. Entre los genes que determinan el color de la capa hay una relación de dominancia y recesividad, haciendo que se expresen unos fenotipos frente a otros. Así, cuando un gen es dominante sobre otro, indica que si ese gen presenta alelos dominantes, es decir, dos letras mayúsculas, va a mostrar, bueno, dos letras o al menos una letra mayúscula, va a mostrar la capa que codifica. Y para que se expresen las capas sobre las que domina, es necesario que ese gen esté de modo recesivo. En el cuadro que veis, he presentado los principales genes en función del orden de dominancia. En primer lugar, encuentro el gen W. Cuando nos encontramos un caballo que presente este gen a modo de homocigosis dominante o como heterocigosis, aquí lo tenéis, con que solamente presente uno de ellos, pues la capa que va a presentar el caballo va a ser blanca. Y solo si el gen está en homocigosis recesiva, puede presentar otras capas. En concreto, si seguimos este orden de dominancia, el siguiente gen que nos encontramos es el ruano. Para que el caballo presente la capa ruana, pues es necesario, lógicamente, que el W sea homocigoto recesivo y que se presente al menos un gen ruano dominante. Solamente cuando no se presenta este gen ruano es cuando pueden aparecer las siguientes, como son el tordo, el overo, los sabinos, genes relacionados con el patrón de mancha blanca. Y lo mismo, solamente cuando se presenta a modo recesivo,
podría aparecer la siguiente capa, que sería el tordo, el G. Con que haya un alelo tordo, la capa va a presentarse tordo, siempre que todos los demás hayan sido recesivos. Ahora bien, si el gen tordo está a modo de homocigosis recesiva, entonces vamos a aparecer los siguientes genes. Los siguientes serían los genes de dilución, como el crema, el DA, el perla. Cuando está a modo recesivo, de homocigosis recesivo, aparecerían los genes de las capas básicas, es decir, el extensio y el agutín. Si aparece el extensio a modo recesivo, homocigosis recesiva, minúscula, tendríamos al azar, y si para el agutí lo tenemos en homocigosis recesiva, tendríamos la capa negra, y si no, tendríamos el castaño. A modo de resumen podríamos ver cómo se van a expresar las distintas fenotipos de capas. Es decir, al final, según se van combinando e interaccionando los alelos, se producirán distintas capas que conocemos. Con lo cual es muy importante conocer los genes que condicionan la capa y el tipo de herencia. Esto sobre todo, este nivel de dominancia. Pues de esta forma nos va a ayudar a producir la capa que pueden tener la descendencia. Ya que, por ejemplo, si yo apareo dos animales de capa alazanes, pues nos vamos a asegurar siempre una descendencia de capa alazana. Pero si lo que yo apareo son dos caballos negros, me puedo tener como descendencia un caballo negro, pero me puede llevar la sorpresa, según los genes que porten, los alelos que porten, de que pueden darme caballos de capa alazana. O si lo que yo estoy apareando son dos caballos castaños, perfectamente puedo tener un caballo castaño, pero puedo tener una descendencia negra o incluso una descendencia alazana. Para ver esto más claro, vamos a ver un ejemplo de aparear dos caballos, uno de capa negra y otro de capa alazana. Lógicamente, el de capa negra es homocigoto recesivo, es homocigoto el negro, homocigoto recesivo para el gen agutí, ahí lo he puesto, y el de capa alazana es homocigoto recesivo, en este caso para el gen extensio. Bueno, aquí tenemos mis dos cromosomas. En este caso, sé que obligatoriamente tiene que ser así, aunque para el extensio puede ser los dos homocigotos dominantes o heterocigotos. Porque si fuese homocigoto recesivo, tendríamos el alazán. Y el alazán, bueno, pues puedo jugar también para las distintas. Bueno, pues he puesto este caso. Para distintas, pero la E tiene que ser obligatoriamente homocigoto recesivo. Siempre la descendencia va a heredar un cromosoma del padre y otro cromosoma de la madre. Las opciones que tengo, que se herede este del padre y este de la madre, que se herede este del padre, bueno, este sería lógicamente un caballo negro. Para que sea alazán, recuerdo que tiene que ser homocigoto recesivo para el E. Bueno, pues otra opción es que herede este del padre y este de la madre. Aquí, como veis, vamos a tener también otro negro, porque es un heterocigoto, y acordaros que ya he dicho que para que sea alazán tiene que ser las dos minúsculas. Otra opción es que herede este del padre y este de la madre. Y en este caso sí que tengo dos minúsculas, con lo cual voy a tener un alazán, o que herede este del padre y este de la madre. Y aquí tendré también alazán. Es decir, que el 50% van a ser negros y el 50% van a ser alazán. Ahora bien, si yo voy a cruzar con un caballo negro, al ser negro ya cambio, obligatoriamente tiene que ser homocigoto recesivo para el agutí, y el E, pues me da tengo distintas opciones, puede ser heterocigoto o puede ser homocigoto dominante. Si lo dejo como está, cruzar dos caballos heterocigotos, en este caso tendría un 75% de mi descendencia negra y solamente un 25% de capa alazana. Pero si yo cambio y uno de ellos es homocigoto dominante para el E, el 100% de mi descendencia es negro. Es decir, si yo conozco los genotipos, voy a poder conocer perfectamente qué proporción de capas voy a tener en mi descendencia.
ver si me deja pasar aquí. De hecho, conociendo, como he comentado, el genotipo de los caballos para los genes tensio y agouti, y suponiendo que los otros genes, los que vimos en el cuadro de dominancia, suponiendo pues que todos esos genes están en homocigosis recesiva, podemos construir una tabla en la que se estime la proporción de descendientes con una u otra capa fenotípica. Es decir, yo si conozco, fijaros, cuál es el genotipo para el extensio, si está en homocigosis dominante o recesiva o heterocigoto, puedo predecir pues, las capas que voy a tener en la descendencia. Ay, bueno, se ha cortado, perdonadme. Como siempre, voy a... Las cosas del directo. Sí, las cosas del directo. Voy a dejar un momentillo de compartir la pantalla y lo voy a volver a abrir. Es que es una presentación que tiene muchos vídeos y si voy un poquito más rápido de la cuenta, a ver, creo que ya lo tengo, sí. Voy a volver a compartir pantalla. Uy, está mal, ¿no? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Vale. Bueno, pues ahí donde nos habíamos quedado. Bien, pues lógicamente la variedad de capas que encontramos hoy en día no siempre ha estado presente. Bueno, hacemos un repaso por los estudios genéticos que se han realizado a fósiles de caballo en diferentes épocas de la historia, se ha demostrado que la variación del color del pelo surge rápidamente después de la domesticación, como resultado de la selección humana. En el Pleistoceno, de acuerdo, es decir, antes de la domesticación, el caballo lo que tenía era una capa que le permitía camuflaje con un patrón similar a los caballos castaños de hoy en día o negros, es decir, con una capa oscura, incluso con los cabos y los extremos negros. Pero como observamos aquí en la diapositiva, a partir de la domesticación, pues comienza a verse un incremento en la variación de la capa, sobre todo en la edad de bronce, en la que empiezan a aparecer ya patrones de manchas blancas, y esto se continúa también con la edad de hierro, en la que empiezan a aparecer también capas degradadas, como de estas capas básicas. Empiezan, pues, por ejemplo, de la capa negra se degrada a grullo, a ratonero, de la castaña se degrada a bayo, bueno, ahí se le llamaba en aquel entonces antes, y digo, también incluso ya desde la edad de bronce aparecen esos patrones de manchas blancas que serían similares a los caballos que hoy en día conocemos como sabinos o tobianos. Pero la aparición de esta variedad de capas no se ha producido de una forma homogénea en las distintas regiones del planeta. En concreto, en Siberia, es donde vamos a encontrar la mayor diversidad de capas en la edad de bronce. En Europa del Este sí que aparecen capas con patrones de manchas blancas, pero no de capas diluidas. Y en la península ibérica es una de las zonas en donde lo que es la diversidad de las capas pues ha aparecido en épocas mucho más recientes. En concreto, si vemos las capas de la raza equina autóctona de nuestro país, vemos que siguen manteniendo este patrón de capas de colores oscuros, como pueden ser negro o castaño, y en algunos casos nos vamos a encontrar alazanes. Pues este es el caso de razas como el asturcón, el potoca, pura raza gallega o losino. De todas formas, esta raza ya la iré analizando un poquito más conforme vaya hablando de la capa que van presentando, que luego ya iré analizando una a una las capas principales en el caballo.
Bien, otra cosa que también llama la atención es que, y de hecho los arqueólogos lo discuten muchas veces, es si las obras de arte paleolítica, en particular las pinturas rupestres, son una representación del entorno natural que tenía el humano en aquel tiempo, en ese momento, o son una expresión artística, creativa, ellos imaginaban a los caballos y los pintaban, o lo que hacían estos pintores era enfocarse y representar en estas pinturas fenotipos que a ellos les llamaban la atención, es decir, veían un fenotipo raro que no era común y eso era lo que pintaba. Bien, lo que sí que se ha visto es que la mayoría de las representaciones en las cuevas corresponden con capas oscuras, como la encontrada en la cueva de Lascaux, en la que hice una representación de un caballo que se podría decir que es castaño, o los caballos negros que encontramos en las pinturas de las cuevas de Chauvet. Y lo que llama más la atención son las famosas pinturas de la cueva de Pech-Berlé, creo que se llama, de hace unos 25.000 años, en la que aparecen unos caballos moteados, donde este estampado del pelo que está pintado es notablemente similar a un patrón conocido hoy en día como leopardo o apalosa, y que lo vamos a encontrar en muchas razas y en caballos modernos. Después de un estudio antropológico y genético, se ha concluido que todos los fenotipos de color de caballo que parecen ser distinguibles en estas pinturas rupestres se han encontrado en poblaciones de caballos tanto prehistóricos como más actuales, lo que sugiere que las pinturas rupestres de esta especie hacen representaciones muy realistas de los animales que existían en ese entorno. Y en este momento pues, nos podemos plantear tres cuestiones. La primera de ellas sería, ¿en qué etapa, después de iniciado el proceso de domesticación, los caballos empiezan a exhibir una variación del color de la capa? Ya vimos antes que justamente cuando empieza la domesticación y a partir de la edad de bronce, edad de hierro, que es cuando aparece más diversidad. Bueno, pues ¿en qué momento sobre todo? Bueno, pues ahí sí que ya podemos contestar y decir que las variaciones del color de la capa probablemente aparecen muy poco después de que comience el proceso de domesticación. La segunda pregunta que nos podemos hacer es si es posible que la variación del color de la capa aparezca como resultado de una selección para la mansedumbre. Pensar que, claro, los animales empiezan a domesticarse y intentan seleccionar animales que sean más mansos. ¿Hay una relación entre la capa y la mansedumbre? Bueno, pues parece que los estudios indican que la variedad del color del pelo probablemente no ha sido un efecto pleiotrópico de esa selección para la mansedumbre. Y por último, la selección humana intencional, lógicamente, en lugar de lo que es la deriva genética, ¿es la principal responsable de la amplia gama de las capas que nos encontramos hoy en día? Bueno, los humanos, el hombre ha estado seleccionando activamente la novedad del color, permitiendo que proliferen estas nuevas mutaciones en genes del color de la capa. Los caballos manchados y diluidos fueron considerablemente los más frecuentes, como hemos visto, en esa edad del bronce y en esa edad del hierro. Mientras que esos fenotipos sólidos, especialmente los castaños, bueno, eran los que predominaban en el Pleistoceno, pero luego han predominado también muchísimo en otra etapa de la historia, en la Edad Media. Así que, en contraste con los ancestros de la Edad de Hierro, los primeros caballos medievales muestran una importante reducción en esos fenotipos que hemos visto manchados y diluidos. Esta disminución probablemente haya comenzado ya en la época romana, porque si empezamos a mirar algunos de los registros romanos antiguos, dicen que los caballos con una capa uniforme son preferidos sobre esos caballos manchados, ya que consideraban que estos últimos los manchados eran de calidad inferior. Históricamente, la temprana Edad Media estuvo muy marcada también por el colapso del Imperio Romano, ya que el Imperio Romano representó bueno, un momento cultural y económico importante y se caracterizó, entre otras cosas, por mucho avance agrícola sin precedentes. Con lo cual,
bueno, su declive hizo que la Edad Media, pues todas estas normas que ellos habían registrado, pues se siguieran utilizando. Y eso se observó también en ese predominio, ¿no?, de capa oscura frente a esas capas diluidas o manchadas de blanco. Hay muchas causas que pueden explicar esta pérdida de estos fenotipos manchados, diluidos durante esta época de la Edad Media. Que, bueno, son causas que pueden actuar de forma independiente o lo más probable es que actuaran todas de forma en conjunto. Vamos a ver algunas de ellas que pueden explicar. En primer lugar, podría explicarse por una menor necesidad que tenían ya en esa época de diferenciar a los caballos domésticos de los salvajes. Hasta entonces, lógicamente, buscar animales con esas capas manchadas o diluidas hacían perfectamente diferenciable ese animal doméstico de los que todavía seguían existiendo como salvajes. En segundo lugar, pues debido a un menor prestigio religioso. Para comprender esto, voy a evocar el Apocalipsis de San Juan, en donde el fin del mundo está representado por los 4 jinetes del Apocalipsis. En el Apocalipsis de San Juan, el fin del mundo, ya sabéis que gira en torno a lo que es la caída de Roma, y el simbolismo se refiere a la capa de los caballos. El jinete de la victoria tiene un caballo blanco, o a veces aparece en lugar de blanco, como veis en la figura, un caballo moteado. El jinete de la hambruna lo monta, es un caballo negro. El jinete de la muerte es un caballo de capa baya. El bayo, que era una dilución del castaño, bueno, que es una dilución del castaño. Y por último, el jinete de la guerra lo monta, bueno, un caballo alazán. Es decir, todos los caballos tienen una connotación negativa, el de la muerte, el de la guerra y el del hambre, y el único que tenía una connotación positiva es el de la victoria, que es un caballo blanco o moteado. De hecho, muchos de las pinturas, si veis, de los reyes de esa época, montan caballos blancos. Sin embargo, por un giro irónico en la historia, durante la segunda mitad de la Edad Media, después de una serie de epidemias, entre la que destaca la muerte negra, la peste, estoy hablando, pues eso hace que acaben con más de la mitad de la población europea. Y entonces el jinete bueno fue reemplazado por un cuarto jinete malo, que es el de la plaga. Pero los 4 colores de los caballos siguen siendo los mismos. Entonces lo que resulta es que el caballo blanco moteado ahora también es montado por un jinete con una connotación negativa. Bueno, destacar también algo aquí importante, la alta frecuencia que tenía la capa alazana entre los jinetes que participaban en guerra, porque, bueno, era el jinete el caballo que representaba a la guerra, ¿de acuerdo? Bien, en tercer lugar, pues por posibles desventajas pleiotrópicas, que están asociando algunos fenotipos manchados o diluidos, sobre todo en animales que son homocigotos, pues con algunas patologías, ceguera, enfermedades. Por ejemplo, existe un gen en el overo que da lugar al síndrome letal blanco. Es cierto que no todos los caballos overos pues llevan ese gen y algunos, pues, lógicamente, si no está en homocigosis, no lo presenta. Pero es cierto que en algunos casos, en homocigosis, el animal al poco tiempo de nacer muere por una atresia de coli. Entonces, lógicamente, asociaban estos problemas con estas capas manchadas y dejaban de utilizarse, de seleccionar animales en favor de este tipo de capas. Y por último, pues los nuevos desarrollos en el armamento. Aquí se desarrolla lo que es el arco largo y, claro, nos interesaban que animales que tuviesen unas capas muy destacadas, como blancas o como moteadas o como manchadas, porque podrían avistar los animales
de lejos. Entonces, lógicamente, preferían para llevarlo a la guerra, aparte de que el caballo alazán, que digo que era un caballo que le gustaba mucho utilizarlo por esa connotación del Evangelio de San Juan y además que por el carácter brioso que tiene este tipo de animal, sí que evitaban llevar a la guerra estos caballos porque lo detectaban perfectamente y podían alcanzarlo con el uso de este arco largo. Cuando ya nos adentramos ya en la Edad Moderna, pasamos ya de la Edad Media, pues entonces volvemos a encontrarnos otra vez esa gran diversidad de capas. En concreto vamos a ver que existen razas que están ligadas a una determinada capa, que se puede producir se puede producir un incremento de precio notable en algunos animales por tener una determinada capa, que las frecuencias de las capas, incluso dentro de una determinada raza, van a estar condicionadas por moda y por distintos gustos culturales. Y bueno, para empezar a estudiar las capas, lo que he hecho ha sido clasificarlas en 3 grupos. Voy a empezar con las capas básicas, que son el negro, el castaño y el alazán. Al mismo tiempo, de forma paralela, porque voy a ver las capas diluidas, porque son diluidas de estas capas básicas y veremos una multitud de capas importantes: Isabelas, perlas, cremellas, bayas, cerbunas, varias. Y por último, terminaré ya con las capas derivadas del patrón del color blanco: los tordos, los ruanos, los veros, los pintos, los píos. Y con eso ya iré terminando. Así que voy a empezar con las capas básicas y voy a comenzar con la capa negra. Bueno, esta capa está compuesta por pelos negros de forma uniforme debido al pigmento que ya vimos antes, que es la eumelanina. Los potros al nacer, aquí estáis viendo un potro, suelen presentar un tono grisáceo, principalmente en la zona del vientre, en las extremidades, aunque es cierto que algunos potros pueden nacer ya totalmente negros. Vamos a tener también muchas variedades, desde un peceño negro morcillo a un negro azabache. Aquí estáis viendo, por ejemplo, un negro azabache, un pura raza menorquina, un más pequeño, aquí en este caso era un caballo losino. Recuerdo que el genotipo de un caballo negro es homocigoto recesivo para el gen agouti, obligatoriamente, ¿veis? Letra minúscula porque es homocigoto recesivo. Y para el extensión puede ser homocigoto dominante o heterocigoto. Bien. En combinación con los genes de dilución, y ahora vamos a ver los genes de dilución, vamos a encontrar muchas capas, hasta 16 capas. El primer gen de dilución que vamos a ver es el gen crema o el gen MATP, y normalmente lo vamos a ver como CR. Lo que hace este gen de dilución es diluir los pigmentos, tanto los pigmentos rojos como los pigmentos negros. Si lo que solamente se presenta es un alelo dominante, vamos a tener una capa negra ceniza, que es el que veis aquí en la fotografía, donde el cuerpo es negruzco, marrón diría yo, las crines son negro castaña y los ojos no tiene tal detalle, pero serían de un marrón claro. Pero si en lugar de presentar solamente un alelo, presenta los 2 alelos en homocigosis dominante, el caballo negro pasa a tener una capa crema ceniza. Fijaros que la base genética es un negro, y parece casi como si fuese un caballo albino. Bueno, el cuerpo, como veis, es en tono amarillento claro, las crines sí que se nota un poquito más amarillenta o anaranjada, y los ojos de ese caballo son azules. Este gen de dilución se presenta en el caballo de pura raza española con relativa frecuencia. El siguiente gen que diluye la capa negra es el gen perla. También se conoce como factor de Bagley y es un gen descrito recientemente que muestra una genética recesiva. Un solo alelo, perla, por sí solo no va a dar una degradación en la capa, pero si aparece en homocigosis,
como estáis ahí viendo ahí, en homocigosis sí que va a dar una dilución y vamos a tener una capa que se conoce como capa Isabela negra, aunque antiguamente se le llamaba Isabelo. Y si lo que tenemos es solamente un alelo perla, pero combinado con un alelo crema, aquí tenéis un crema y un perla, pues vamos a tener una capa que se llama capa perla ceniza. Estas capas tienen una tonalidad como del color del albaricoque, lo he puesto para que tengáis. Esta dilución también la hemos encontrado en el caballo de pura raza española. Pero además de los dos genes que hemos visto de dilución, vamos a encontrar otros con relativa frecuencia en otras razas, porque hasta el momento estos no se han encontrado en el pura raza española, como son la dilución champán, que afecta al pelo y al cuerpo y a las crines del caballo. Posee también una genética dominante, produciendo un tono uniforme con un aspecto un poco metálico. El hocico se ve claro, los ojos azules al nacimiento, aunque se van volviendo marrón normalmente con la edad. Y a mí una dilución que me gusta mucho es la que produce el gen Z, el gen silver, el gen plata, que también tiene una genética dominante, afecta a los pigmentos negros y convierte las crines negras en blancas. Aunque esta mutación del plata se puede presentar también en animales alazanes, no se ve, no es evidente desde el punto de vista fenotípico, ya que lógicamente afecta a lo que es los pigmentos negros y no tanto a lo que es el alazán. Bueno, ya digo que es una dilución muy deseada, es una capa muy deseada por lo espectaculares que veis a los caballos. Fijaros qué caballo más espectacular, en concreto el que en la imagen he puesto es un caballo frisón que muestra esta mutación. Y me queda una última dilución, que es la causada por el gen DAN, el gen pardo, también se lo conoce como gen primitivo. También tiene una genética dominante, haciendo que diluya el pelo de todo el cuerpo y provocando la aparición de lo que es la raya, aquí no se ve muy bien, bueno, se nota aquí un poquito, la raya de mulo en el lomo. También puede producir lo que es la banda crucial, el vientre se nota siempre un poquito más claro y a veces en esta fotografía no se nota bien, pueden aparecer quebraduras en las patas. Los animales que padecen esta mutación se lo conocen como ratonero. Esta es la capa ratonera. Esta capa, que yo sepa, hasta el momento no se ha encontrado en el caballo de pura raza española. Bueno, pues como hemos visto, la capa negra ha sido una de las capas que más se presentaron en el Pleistoceno y además es exclusiva de muchas razas autóctonas de caballos españoles, como puede ser el pura raza menorquín, el caballo losino, la mallorquina, entre otras. El caballo menorquín y mallorquín, que son de las Islas Baleares, el losino, que es de la zona de Burgos. Menorquín también un caballo que llama mucho la atención, ¿no?, por la elevada, que se le conocen como bot. Y también es propia de algunas razas extranjeras, como puede ser la raza frisona y la raza merengue. La raza merengue es similar al caballo potoca, de la zona nuestra del País Vasco, y la raza frisona, pues una raza procedente de los Países Bajos, que llama mucho la atención por las abundantes crines que tiene, la cola muy larga, muy espesa, y además muchas veces va a tener presencia de cernejas. En el caballo de pura raza española es una capa que se encuentra con muy baja frecuencia, aunque es una capa muy, muy deseada. En concreto, solamente un 9% de los animales la presenta. Y ya digo que a pesar de que actualmente es una de las capas más deseadas, a principios del siglo pasado tuvo una presión de selección negativa, sobre todo porque los caballos negros se utilizaban para tirar del transporte de los carruajes de estos de difuntos. Sin embargo, posiblemente debido a distintos anuncios de televisión o a películas famosas en el que el protagonista era un caballo negro, entre otros pues tenéis a Furia, el Tornado, que era el caballo que montaba el zorro, el corcel negro,
no sé, pues es una capa que, como ya digo, en la actualidad está muy demandada. De hecho, en concentraciones y en ferias de caballos es muy frecuente escuchar entre los comerciantes una expresión de que si es negro, vale más dinero. Popularmente, siempre se ha asociado la capa negra a animales muy energéticos y además estudios recientes de comportamiento, aquí he puesto algunos de estos estudios, han puesto de manifiesto que efectivamente cuanto más oscura la capa de los caballos tienden a ser estos animales más agresivos, más activos sexualmente, con más resistencia al estrés y con mejor resistencia a la respuesta inmune. Con mejor respuesta inmune. Hay un dicho americano que define como dark horse, sería una traducción como caballo oscuro, aquellos caballos o personas cuyas intenciones iniciales no quedan claras y suelen sorprender al final con su salida, tanto de forma negativa como positiva. De hecho, en caballos de carrera suele ser un buen presagio, pues suelen ser animales que aunque no parecen que va a ganar a priori, luego resultan ser ganadores. Lo de dark suele ir referido al asociar la capa negra a eso de que no se le ven venir. Es decir, dark horse haría referencia a un competidor poco conocido que alcanza luego el éxito de forma inesperada. Esto tiene una historia. Y es una persona que está vinculada a todo esto. Y en concreto era un comerciante de caballos de Tennessee, se llamaba Sam Flea, y este señor se encontraba que a los pueblos donde iban visitando para vender a sus animales, pues se celebraban carreras de caballos importantes. Entonces lo que hizo él fue colocar entre estos caballos que iba a la venta un pura sangre inglés, negro como el carbón, y cuando llegaba a los pueblos, pues lo que hacía era escribirlo en las carreras y apostaba grandes cantidades de dinero. Y terminaba ganando. Entonces empezó a correrse la voz de que había un caballo negro que ganaba. Y ahí es donde apareció lo del dark horse. Tengan cuidado con el caballo negro. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente capa, creo que es importante, necesario nombrar algunos caballos en negro que han sido famosos a lo largo de la historia. Como Medianoche, lo he traducido porque el nombre es un poco complicado, que era del rey persa, Corsés II, Babieca, que era el caballo del Cid Campeador, que se pensaba que era de raza losina, el caballo Bobat, creo que es francés este término, de Pedro el Grande, que compró este caballo de pelo negro a crédito por 1000 sueldos, aprovechando el impuesto de bobataje, que consistía en un impuesto que cobraban los reyes de la corona de Aragón, sobre todo al comienzo del reinado, y ese impuesto se cobraba tanto en dinero o por labores o prestaciones. Entonces, un caballo que había costado 1000 sueldos, de aquella época, pues ya puede indicaros la calidad del caballo. Y otro caballo también de capa negra sería el Savoy, de Carlos VIII de Francia. Dicen que era un caballo muy bonito, de pelo negro, pero me llama la atención que era un caballo tuerto y que en las batallas de Fornovo ya tenía 24 años y era tuerto. Es decir, si era tuerto no tenía visión estereoscópica y tenía mucha dificultad para calcular las distancias. Y bueno, quedó totalmente acorralado y aguantó este caballo con esa edad y con ese problema casi una hora de acometida. Entonces, bueno, creo que es un caballo en el que es importante destacarlo. Y ya pasamos a la siguiente capa básica, la castaña. Es una capa compuesta por pelo rojo y cuyos extremos y cabos son negros. La piel está pigmentada y los ojos son castaños. Los potros pueden presentar al nacer pelos blancos y o rojos en las crines. Y hay distintas variedades, la caoba, el encendido, sangre, guinda, mortillo, dorado, vale. Como curiosidad, decir que la capa castaña recibe el nombre por la similitud que tiene con el que presenta el fruto, la cáscara de la castaña, es decir, negro por el inferior y va haciéndose marrón por el centro. Y desde el punto de vista genético, los caballos de capa castaña
deben de portar al menos un alelo dominante del gen extensio y un alelo dominante del gen auti. Así que estas son las 4 opciones de que tengamos un caballo de capa castaña. En combinación con los distintos genes de dilución, los mismos que hemos visto para la capa negra, vamos a encontrar muchas capas diferentes, hasta 15. Y empezamos con el primero, con el gen crema. Si es heterocigoto, pues vamos a tener una capa baya. Es decir, un cuerpo anaranjado con crines negras y unos ojos marrones claros. Y en homocigosis recesiva vamos a tener una capa perlina. Perdón, en homocigosis dominante, no recesiva. En homocigosis dominante vamos a tener la capa perlina. Esta capa antiguamente se le llamaba perla. Aquí lo veis, también eso, el cuerpo muy clarito, con una tonalidad crema amarillenta, las crines también amarillentas y los ojos de los animales de color azul. Aquí homocigosis dominante y aquí en heterocigosis. El siguiente era el gen perla. Ya dije que solamente un alelo no va a producir ningún cambio, va a ser animales castaños. Si se presenta en homocigosis dominante, sí que vamos a tener una Isabela castaña, que antiguamente se le llamaba Isabelo. Aquí tenemos nuestra Isabela castaña. Y si se presenta un alelo perla junto con un alelo crema, vamos a tener una capa baya perla. Es decir, un perlino, un caballo también muy clarito en el cuerpo, con unas crines amarillentas, como el que veis en la fotografía. También vamos a encontrar el champán, el sirve y el dan. El champán del castaño va a pasar a un champán ámbar. El plata que nos va a dar un castaño plata y el gentán que nos va a dar una capa lobera. El cuerpo amarillento y con las crines negras, se ve así también una especie de rodadura. Desde el punto de vista de comportamiento se dice que a pesar de poseer una capa oscura, es un caballo muy seguro. De hecho, hay un dicho americano que asemeja ir montando sobre un caballo castaño como estar sentado viendo una playa o una bahía, haciendo referencia al juego de palabras, porque en inglés es bay, que se podría utilizar tanto para designar a la capa del caballo como a, no sé, la traducción sería una playa o a una bahía, como estáis viendo en la fotografía. La capa castaña es muy abundante en razas como el pura sangre inglés, y en el caballo de pura raza español, pues aproximadamente es la segunda capa más importante, con un 32% de animales que la presentan, de lo escrito en el libro genealógico. Sin embargo, pues también es exclusiva de razas autóctonas nuestras, como pueden ser el pura raza gallega y la jaca navarra. Ambas razas se suelen criar en extensivo para la producción de carne, aunque el caballo de pura raza gallega cada vez más está tomando una vertiente hacia el ocio. También esta capa es predominante o exclusiva de alguna raza extranjera, como puede ser el Holsteiner, que es un caballo de origen alemán que destaca en competiciones deportivas de alto nivel, como puede ser la salto, doma clásica, el concurso completo de equitación, incluso enganche. La raza Cleveland Bay, descendiente de los caballos de carruaje ingleses de Yorkshire, son caballos que existían en el siglo XIX, y estos animales son los encargados de tirar de las carrozas reales en las ceremonias actuales. Otro sería el caballo, más que raza, sería una especie de estirpe o variedad, el Alterrea, porque es un caballo lusitano y el origen es caballo de pura raza española, un caballo muy adecuado para la silla y para la alta escuela. También la raza Basuto, el caballo Basuto, que desciende del caballo del Cabo, es descendientes también de árabe y berberusco, y que fueron importados de la ciudad del Cabo, de Sudáfrica. Y por último, dos ponis, el Dartmouth y el Exmoor, que están actualmente en peligro de extinción y que, bueno, son animales muy resistentes, muy rústicos y muy resistentes.
Y también aquí vamos a destacar algunos caballos famosos que tenían pues esta capa castaña, como Bucéfalo de Alejandro Magno, Molinero de Hernán Cortés, La Bonite, este era un caballo berberisco de Luis XIV de Francia, Estrategos, que eran del general cartaginés Aníbal, que lo adquirió en Tesalia, que era el mismo lugar de nacimiento de Bucéfalo, de Alejandro Magno, que hemos visto anteriormente, y con este caballo pues cruzó los Alpes. Garrigó sería, este era uno de los muchos caballos que tuvo Ramón Cabrera, que lo conocían como el tigre de Maestrazgo. Este caballo murió de 5 disparos atrapando a su jinete, ¿no? Murió en pleno combate. Y por último, Cincinnati, que era un pura sangre inglés, y este era el caballo preferido del general Ulises Grant. Y vamos a pasar a la tercera de las capas básicas, que es la capa alazana, como estáis viendo ahí. Bueno, pues esta capa está formada por pelos rojos de forma uniforme por el aldimento de la feomelanina. Se caracteriza por la no presencia de eumelanina, que acordaros que eran los que nos daban los pelos negros, y la eumelanina solamente se va a restringir a nivel de piel y de ojos. Según Sañudo, dicen que la alazán proviene del árabe y significaría el bello o el elegante. Hace referencia a la palabra al-ashab o al-isam, es decir, el rojo o el caballo de raza. Aunque algunos autores dicen que procede de al-azkar y se traducirían como rubio o rojizo. Curiosamente, en inglés se llamaría chetnu, que su traducción es castaño, cuando sería un término más propio para designar a la capa castaña. También vamos a tener variedad de capas en función de la intensidad y del brillo. Desde el punto de vista genético, son animales homocigotos recesivos para gen extensio, ¿de acuerdo? Y para el autipo puede ser homocigoto dominante, heterocigoto o homocigoto recesivo. Como ya vimos anteriormente, el apareamiento de dos caballos negros, bueno, el apareamiento de dos caballos alazanes siempre nos va a dar un caballo alazán, el apareamiento de dos caballos negros nos puede dar un animal de capa alazana y también el apareamiento entre dos castaños o entre un castaño y un negro pueden dar caballos alazanes. Es una capa que abunda muchísimo en el caballo de pura raza árabe. De hecho, tradicionalmente se pensaban que los caballos con capas alazanes pues tenían mucha influencia de esta capa, de esta raza árabe. Y por eso, durante un determinado tiempo, en el caballo de pura raza española no se permitía escribir animales que tenían esta capa en el libro genealógico, por considerarla que tenían mucha influencia árabe. Aunque había ahí una incongruencia porque no escribía árabe, sí que escribía animales con capas derivadas de esta capa alazana. Actualmente sí que lo encontramos, eso ya se quitó y sí que se permite escribir animales en el libro genealógico del pura raza español de capa alazana, aunque la proporción es muy pequeña. Se calculo que un 3% de los animales escritos tienen esta capa. Nos lo vamos a encontrar en razas autóctonas españolas como el caballo burguete o el caballo asturcó. Y en razas extranjeras también, como puede ser el Savage Punch, que son caballos ingleses dedicados al tiro, o el caballo Budioni, que es una raza equina rusa, muy versátil. Es una raza que se crea, ¿no?, entre comillas, después de la Revolución Rusa y recibe su nombre por el comandante de caballería bolchevique, que fue el que empezó a cruzar distintos animales de distintas razas hasta que la formó. En combinación con los genes de evolución, es decir, los mismos que hemos visto para la capa castaña y los mismos que hemos visto para la capa negra, pues vamos a tener muchas capas diferentes. Vamos a empezar con el gen crema. El gen crema
actuando sobre esta capa alazana, pues si solamente aparece como heterocigoto para el crema, nos va a dar una capa palomina, como veis en la figura, con un cuerpo anaranjado, iris blanca o amarillenta y ojos marrones claros. Pero si es homocigoto dominante, vamos a tener una capa cremella, con el cuerpo en amarillo muy, muy claro, las crines prácticamente blancas y los ojos azules. Por la acción del gen perla también vamos a tener otras diluciones. Acordaros que solamente un alelo perla no va a modificar la capa alazana, pero si lo encontramos en homocigosis dominante vamos a tener un Isabel alazana, y si encontramos un alelo perla junto con un alelo de la crema, vamos a tener el palomina perla. Así que podemos encontrar, ya digo, o un Isabela alazana o un palomina perla. Y bueno, ya a esta altura voy a contar una curiosidad, porque estoy hablando mucho de la capa Isabela, y voy a ver de dónde dicen que puede aparecer este término de Isabela. Según cuenta la leyenda, pues se cree que viene del nombre de la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, que era soberana de los Países Bajos. Esta archiduquesa prometió no cambiarse de ropa interior hasta que la ciudad de Ostende, en Bélgica, hubiera sido conquistada. Recordad que el asedio de Ostende duró 2 años, entre el 1602 y 1604. Entonces, la larga duración de este asedio dio lugar a que el color de esa ropa interior cambiara a un tono, un color así blanco sucio o amarillento. Desde entonces se suele aplicar ese término de Isabela o isabelino a las reses o a la caballería, en ese tono amarillento blanco. Aunque también la leyenda dice que no viene de esta Isabel Clara Eugenia, sino de la propia reina Isabel la Católica. Y que esta promesa la hizo hasta que no tomaran Granada en el año 1492. Bueno, simplemente era una curiosidad. Otros genes que diluyen la capa alazana es el champán, dando el champán rosado. Aquí no tenemos el plata, acordaros, porque lo que hacía era aclarar el pigmento solamente el negro, pero sí que vamos a tener el gen primitivo TAN produciendo caballos con una capa cerbuna, con un cuerpo parduzco y unas crines de un tono castaño. Hay muchas teorías desde el punto de vista de comportamiento que asocian al caballo de capa alazana con animales muy temperamentales y de difícil manejo. He puesto en rojo algunos refranes haciendo referencia a este comportamiento, pero también, hay opiniones que ensalzan el comportamiento de los caballos que portan esta capa alazana, sobre todo por su resistencia. Recordar también que cuando vimos los jinetes del Apocalipsis, el caballo de la guerra era un caballo, bueno, el caballo de la guerra, lógicamente, un caballo resistente, valiente, temperamental, era un caballo de capa alazana. Además, los estudios científicos dicen que es un animal menos agresivo, un poquito menos de actividad sexual que los negros, con menor resistencia al estrés y con menor respuesta inmune. Pero, sin embargo, los estudios revelan que son animales extremadamente curiosos y muy temperamentales. Y vamos a ver algunos caballos alazanes famosos. El primero de ellos, una yegua, es Theodone, que era propiedad del príncipe Karel Kiski y fue ganadora en el 1883 de la carrera de obstáculos Gran Nacional de Indre. Bueno, pues en el 85, cuando vuelva a participar esta yegua en esta carrera, le digo que en el 83 fue la campeona, pues se la encontraron envenenada el mismo día que le tocaba a ella participar. Y luego, sin lugar a duda, el que yo lo escribiría con letras mayúsculas es el caballo chileno Huaso. Es un pura sangre. Voy a poner, a ver si me permite. A ver si... No sé si me va a saltar el vídeo. No sé. ¿Salta el vídeo? Sí, ahora. Acostado. Bueno, pues un pura sangre
Es un caballo que medía unos 82 metros de alzada y con el cual el jinete militar Alberto Larraguibel batió la marca mundial de salto de equitación. La bate el 5 de febrero del año Alberto, de 1949, en un concurso ecuestre internacional celebrado en Viña del Mar, en Chile. Y ese caballo, como veis ahí, salta 2,47 metros de altura. Es espectacular. Quiebra la marca anterior, que era también muy alta, de 2,44 metros, que lo estableció también un jinete italiano. Pero bueno, me parece que es espectacular. Este jinete estuvo preparando al animal durante 2 años, lo sometía a un montón de pruebas, falló en el primer y en el segundo intento, pero al tercer intento solamente tenía 3, ahí estáis viendo las preparaciones que tenía con el caballo, en el tercer intento lo consigue. Pensar que cuando está en el punto culminante del salto, justamente en la parte de arriba, el jinete estaba a 4,5 metros del suelo. Es que algo impresionante, ¿no? A más de 4 metros. Entonces, bueno, creo que un caballo que era importante traerlo aquí, ¿no? Como caballo importante, ¿no? Y ahí lo tenéis, fijaros, es impresionante. Bueno, pues pasamos a ver la siguiente capa, que es la capa blanca. Antiguamente se le llamaba como blanco dominante, pero se ha visto que algunos alelos que lo producen no son dominantes, con lo cual ahora solamente se le llama como capa blanca. Los caballos blancos nacen con la piel de color rosado, el pelo blanco, con ojos oscuros. Sin embargo, esto puede variar, este color de ojo, a lo largo de la vida y sobre todo en función de la mutación genética que esté involucrada. El blanco es una mutación muy poco frecuente y en condiciones normales al menos uno de los padres debe ser de color blanco para que produzca descendencia de este tipo. La mayoría de los genes conocidos de la capa blanca están asociados con el gen KIT. Es un gen, vamos, no solamente del blanco, sino de otras capas que tienen patrones de mancha blanca. Hay varios alelos del gen KIT que da como resultado esta capa blanca. Desde el año 2013 se están publicando alelos. Hasta hace poco ya había el 1, el 2, el 3, el 4, el 20, aunque recientemente he visto algunas publicaciones que están hablando de 25 y de 27 mutaciones distintas. Es cierto que la mutación 2, W2, es la que produce ese caballo blanco completo, mientras que otros alelos, por ejemplo, el W20, lo que hace es potenciar las manchas, por ejemplo, de caballos tobianos. Este caballo blanco no es el mismo de que luego vamos a ver cuando veamos el overo, que parecía un factor blanco letal en homocigosis, ¿de acuerdo? Este no es, este no tiene por qué ser letal. Aunque se creen que algunas formas de blanco en homocigosis pueden dar a embriones no viables. Esto de todas formas no ha sido totalmente verificado, parece que hay mutaciones que sí es posible que en homocigosis den esos embriones que no son viables, pero hay otras mutaciones como por ejemplo el W15, el W19 o el W20 que no lo van a producir. Esta capa es propia de algunas razas como el caballo blanco americano o el caballo blanco camarillo. Y bueno, también hay razas que lo pueden presentar, pero en una proporción muy baja, yo digo que no es muy poco frecuente, como puede ser el pura raza árabe, el pura sangre inglés o el French Montagne, que es un caballo de tiro ligero de origen sueco. Y solamente con que haya una mutación presente, es dominante, en una genética dominante, se va a presentar esta capa blanca. Si tenemos en la mente y vamos recordando ese cuadro que puse de la relación de dominancia, pues la siguiente que nos encontraríamos sería la capa ruana. Esta otra capa derivada del patrón blanco, el gen que lo produce es el gen ruano, el gen ROAN, que es un gen dominante y asociado también con el gen KIT. Con que tenga solamente una copia de este alelo, del gen ROAN, pues va a producir
esta capa. Bueno, la capa tiene pelos blancos distribuidos de forma uniforme. Es una capa en la que encontramos pues, bueno, esos pelos distribuidos por todo, pelos blancos distribuidos por todo el cuerpo del animal, y se entremezcla con el color de la capa original, pudiendo encontrar, como vemos en la fotografía, ruano en negro, ruano en castaño o ruano en alazán. Luego, otra cosa curiosa también es que, al contrario de lo que ocurre con la capa torda, que la vamos a ver a continuación, el pelaje de este caballo nunca encanece. Es decir, desde que nace hasta que muere, el animal presenta, bueno, salvo por factores climáticos, ¿no?, que puedan degradar un poco el color del pelo, siempre va a presentar el mismo tono. Otra diferencia también entre el tordo que vamos a ver posteriormente y esta capa ruana estriba también en estas marcas que estáis viendo aquí de forma irregular, que se va a presentar en el cuerpo del animal, que son un poco más oscuras que el tono y que parecen que son heridas. El alelo mutado ruano es generalmente letal si está en homocigosis. Y digo generalmente, pues, aunque las teorías siempre decían que en homocigosis era totalmente letal, últimamente parece que se han encontrado algunos caballos vivos que presentan en homocigosis este gen ruano. Y bueno, algunas razas que lo presentan son el cuarto de milla y el caballo belga. Y pasamos ya a una capa que también deriva de este patrón del color blanco y posiblemente una de las capas que más vemos, ¿no?, más abundante en muchas razas, como puede ser el caballo de pura raza española. Y estamos hablando de la capa torda. Es una capa uniforme, simple, con mezcla de pelos negro y blanco, con la piel está pigmentada. El efecto del gen CRIM en caballo diría que es similar al encanecimiento que se produce en el cabello en el hombre, que se va produciendo con la edad. Es decir, lo que se va haciendo es una disminución progresiva de la síntesis de melanina. La capa va a ir convirtiéndose, va a ir pasando a blanco hasta convertirse prácticamente en un caballo completamente blanco en la edad adulta. Pero la piel sigue siendo negra y los ojos marrones. Cuidado. Los potros al nacimiento suelen tener una apariencia de negro, alazanes, castaños, bayos, palominos. Los caballos con esta capa suelen tener mayor tendencia a tener melanoma. Incluso se dice que si son homocigotos dominantes, va a tener mayor probabilidad de presentar estos melanomas que si se presenta en heterocigosis, ¿no? Como ya he dicho, es la capa mayoritaria del caballo de pura raza española. Aproximadamente un 55% de los caballos inscritos en el libro genealógico de esta raza tienen esta capa. Y bueno, el gen que lo produce, no he dicho el nombre, es el gen Gray. Y simplemente con que presente un alelo, es decir, que sea heterocigoto o lógicamente homocigoto dominante, pues va a presentar esta capa. Este alelo está en el cromosoma 25. Y va a ser un alelo que, bueno, un gen que es epistático con otros genes. Como es dominante, si en razas como el pura raza española, en la que tenemos un porcentaje muy alto de tordos, si no se hace una selección contra el tordo, es decir, buscando fenotipos de otras capas, la tendencia es a producir un entordecimiento, a que la mayoría de los animales que nazcan sean tordos. Es decir, que hay que hacer una selección en contra del tordo para conseguir otras capas de interés. Bueno, pues en función de la edad, del color base y del patrón blanco vamos a tener distintos tipos de tordo. El tordo apizarrado, donde los pelos blancos y negros se entremezclan por todo el cuerpo, dando un tono gris oscuro, como vemos en la fotografía. El tordo vinoso. El encanecimiento incipiente produce unas manchas circulares sobre el lomo y la anca y un tono más clara en el resto. El tordo atruchado con unas motas pequeñas y rojizas diseminadas por todo el cuerpo.
el tordo rodado, en la que se invierte la proporción de colores y ahora parece que el blanco predomina sobre los rodales en color negro. El tordo mosqueado con motas pequeñas y negras y, bueno, lógicamente en menor proporción frente a todo lo que son los pelos blancos. Incluso podríamos tener un tordo claro con un cuerpo pues prácticamente blanco. Sobre todo eso lo va a presentar animales ya mayores, con una edad avanzada, y en donde solamente vamos a encontrar algunos pelos negros de forma aislada. Desde el punto de vista del comportamiento, el caballo tordo siempre ha destacado por ser animales mucho más tranquilos y menos propensos a interactuar con estímulos nuevos. De hecho, hemos visto que es la capa que más predomina en el caballo de pura raza española, y esta raza se caracteriza, entre otras cualidades, por la nobleza que tiene. También aquí vamos a encontrar caballos famosos en la historia, destacar Genitor de Julio César, el Palomo de Simón Bolívar. Algunos historiadores lo ponen como un animal blanco, pero lo más probable es que fuese un animal tordo que ya hubiese perdido prácticamente la mayoría de estos pelos negros. Incitatus era el caballo de Calígula, Blanchard de Carlomagno, Brillante, este era el caballo de Carlos XI de Suecia. Este caballo sobrevive a la muerte de Carlos XI y lo hereda su hijo Carlos XII, muriendo el caballo a la edad de 43 años. Y Sultán, que era el caballo de Juan de Medellín, también llamado pues, el Invencible. Este otro caballo que decían que era un tordo rojizo y que con el tiempo fue encaneciendo hasta convertirse prácticamente en blanco. Y ya dentro del patrón de manchas blancas, pues vamos a ir terminando con los Appaloosa y la capa pinta y pía. Estos patrones se pueden transponer a cualquiera de los tres colores básicos, el castaño, el negro y el alazán, y sobre cualquiera de las capas modificadas por la dilución, todos los que hemos visto, los cremellos, los palominos, etc. Pero para complicar todavía más la cosa, estos patrones blancos se pueden combinar con otros patrones blancos, como puede ser tordo, ruano y entre ellos. Bueno, algunos de los genes responsables de estos patrones, la palosa o el pinto, ya han sido identificados, pero en general en la genética de las manchas blancas en el caballo todavía no está terminado de desarrollar y sigue en vías de investigación. Además, otra cosa que también llama la atención es que, como ocurre en otras especies como el perro y en el caballo, puede haber problemas de salud con algunos de los patrones de manchas blancas. Lo vamos a ver luego tanto con el Appaloosa como con la capa overa. Y vamos a empezar con la capa Appaloosa. La capa Appaloosa se refiere a un patrón llamativo de manchas blancas que a menudo se encuentra en el extremo posterior del caballo, como lo estamos viendo en la fotografía. Su nombre proviene de los caballos de los pescadores de Nez Percé que vivían junto al río Palouse, en el noroeste de los Estados Unidos. En la capa Appaloosa vamos a encontrar distintos patrones, como vemos en la fotografía, como el manta, el copo de nieve y el leopardo, que desde luego es el más llamativo. En concreto, las tres imágenes que estáis viendo corresponden al patrón de mancha blanca sobre leopardo sobre castaño. La capa Appaloosa se produce por la combinación de distintos genes. Este conjunto de genes se llama complejo leopardo, aunque el principal gen es el gen LP, el leopardo, el gen leopardo de hecho, que tiene dominancia incompleta, así que solo, por tanto, si solamente porta un gen LP de leopardo, va a tener menos mancha, es decir, se va a ver mucho más moteado que el que presente dos alelos mutados. Es decir, si presenta dos alelos mutados, estos animales serían caballos con más manchas, es decir, menos moteados, porque lo que da son las manchas blancas, ¿de acuerdo? Pero existen también otros genes, como puede ser el
1, que parece que también puede estar implicado, incluso algunos investigadores también hablan de otro gen, que puede ser el PAN2, que parece que también puede estar involucrado en este tipo de manchas. Otra cosa que se ha visto también es que este alelo leopardo, este alelo LP, en homocigosis puede asociarse con problemas de vista, con problemas oculares, como puede ser la ceguera nocturna. Y pasamos ya a aquellos patrones de mancha blanca en el caballo que no son la palusa y serían los pintos o los píos. Hay gente que le gusta además llamarlo píos porque el Pain es una raza el caballo pinto, una raza de caballos, ¿no? Entonces, para no confundirlo con la raza, pues bueno, le gusta más llamarlo píos. Así que son esos patrones de mancha blanca que no son los apalosos que hemos visto. Entonces, estos patrones pinto o pío se van a clasificar a su vez como tobianos o como overos. Y los patrones overos, que son todo esto, y cuidado, porque en overo, en español, en la nomenclatura española se le suele utilizar ese término para hablar de una capa que es una mezcla de pelo blanco y rojo entremezclados, y esto no estamos hablando, el overo, el término inglés y el término reconocido a nivel oficial es un caballo manchado, ¿de acuerdo? El overo, a su vez, puede ser frame, splat o sabino. Las fotografías que tenéis ahí son todos caballos pintos, lógicamente, sobre una base castaña. Y voy a pararme un poquito para describir cada uno de ellos. El tobiano, que es quizás el más reconocido, le llaman también el pinto o pío, es la forma dominante del patrón pinto causada por el gen tobiano, que se encuentra, es un gen, aunque algunos dicen que es también una mutación del gen KIT, en realidad no es, pero se encuentra muy cerquita de este gen KIT, ¿de acuerdo? El KIT ya os dije que es el causante de la mayoría de las mutaciones que dan estas capas con patrones de mancha blanca. Y bueno, como está tan junto del gen KIT a efectos de herencia, muchas veces se le suele considerar como una mutación del gen KIT. Bueno, pues el gen tobiano se dice, el caballo tobiano se dice que es una capa, como si le hubiese cogido yo un tarro de pintura, se lo fue echado por el lomo en el caballo. Es decir, las manchas son de orientación vertical, se puede extender por la capa y la cabeza, digo, es como si le echara la pintura por el dorso, por el lomo, no está manchada, no es blanca. Además, es muy suave el área que separa lo que es la parte blanca de la parte oscura. Bien, vamos luego ya a los overos. Y vamos a empezar con dijimos que hay 3 tipos de overos, el frame, el splat y el sabino. Vamos a empezar el frame. El frame aquí, el patrón de mancha blanca son más horizontales. Los bordes, como veis, son mucho más irregulares. Fijaros aquí los bordes que limpio era y aquí los bordes muchísimo más irregulares. La cara del caballo suele ser blanca. El gen responsable de esta capa es el gen EDNRB, que también tiene una dominancia incompleta. Y cuando la mutación es homocigota, el potro va a sufrir la enfermedad esa del potro letral blanco, que ya os he comentado, que el animal nace y muere en un par de días debido a problemas en el intestino, por problemas de que una atresia de coli está un poco desarrollado, ¿de acuerdo? También hay algunos casos en el que dicen documentar problemas de sordera. Luego tenemos el overo splat, que también es muy curioso. Parece que he cogido al caballo y lo he metido en un barreño de pintura blanca. Fijaros que sube desde abajo hacia arriba. Los genes implicados son los genes MITF y PAX3. La cabeza también suele ser blanca. Y lo mismo, estos genes en homocigosis pueden implicar también letalidad embrionaria. Y luego teníamos el overo sabino, que es un patrón de mancha blanca en el que el blanco se extiende desde el vientre y las patas hacia arriba. Normalmente
parte o toda la columna vertebral suele permanecer oscura. Las patas, al menos 2 o 3 suelen estar, incluso 4, suelen estar blancas, incluso más alta de la rodilla. Y bueno, también lo produce el gen SB1, que es otra mutación del gen KIT. Aunque parece que puede estar implicado a otros genes, parece que tiene un patrón de herencia poligénico. Y bueno, si están expresados en homocigosis totalmente, los caballos podrían llegar a ser completamente blancos. Bueno, estas capas son hoy día muy deseadas, bueno, sobre todo por los llamativos que son, sobre todo para tirar carruajes, para presentar animales en feria, bueno, y yo digo que son capas actualmente muy demandadas. Bueno, pues ya voy a ir terminando y decir que a pesar de todas las capas que hemos analizado, que hemos visto, y de todas las variedades que tienen todas estas capas, y muchas más que se me han quedado en el tintero, bueno, pues vemos que los criadores hay un interés por buscar determinadas capas. Y sobre todo, lo que más le interesa al criador ya no es la búsqueda de tener animales con capas, sino de que lo transmitan a la descendencia. Ellos quieren saber cómo organizar los apareamientos para conseguir caballos con un determinado patrón de color. Bueno, pues para ello, lo mejor de todo es hacer una prueba genética, sin lugar a dudas. Aunque ya sabemos que teniendo algunos caballos fenotípicamente, 2 caballos alazanes, sé que me va a dar un caballo alazán, pero para asegurarnos de lo que voy a obtener es hacer una prueba genética de los progenitores. Y así voy a saber la proporción de capas que puedo tener en mi descendencia. Para ello, lo único que tengo que tener es una muestra biológica del animal, ya sea sangre o pueda ser pelo, mandarlo a un laboratorio de diagnóstico veterinario en el que se haga ADN, se trabaje con el ADN de biotecnología, y bueno, os van a hacer un certificado de las fórmulas genéticas que tiene el animal. Aparte de daros la fórmula genética, es decir, el fenotipo que va a tener, por ejemplo, un caballo bayo y la fórmula genética, luego nos van a decir la probabilidad que tenemos, según con quién apareemos, de capas en la descendencia. Esto cada vez se está demandando más, y todavía se va a demandar más porque esto se va a marcar muchísimo en los próximos años. Se están poniendo ya lo que son los chips de genotipado a un coste muy barato, y en estos chips de genotipado prácticamente se pueden genotipar para todas las capas fenotípicas que podemos ver. Entonces, pues, le digo, es algo que se va a ir demandando cada vez más. No obstante, a pesar de esta demanda de la capa, la calidad de un caballo no solamente va a depender de la capa, es decir, va a depender también de muchos otros factores en los que la capa también va a condicionar el precio de venta. Pero decir que si ya para cualquier criador es muy complicado criar o obtener un buen producto, todavía se puede complicar más la cosa si queremos que sea un buen producto con un determinado color de la capa. Y desde luego, para ello, la genética va a ocupar un lugar esencial, porque es la única forma de darle al ganadero seguridad a la hora de tener estos productos de calidad. Con esto finalizo mi exposición, no sin antes dar las gracias de nuevo por la invitación que me habéis brindado, y bueno, también quiero agradecer a todas las webs en las que he tenido material fotográfico para poder realizar esta presentación, porque claro, yo no tengo fotografías para ilustrar todas estas capas, entonces las he ido cogiendo de distintas webs. Espero no haberme dejado ninguna en el tintero. Así que, pues nada, muchísimas gracias
y voy a dejar de compartir la pantalla. Nada, las gracias te las tenemos que dar a ti, Mercedes, porque intentar meter en 1 hora y media todas las capas es como, vamos, casi que imposible, pero bueno, por lo menos yo creo que las ideas generales de cada capa y demás, pues han merecido la pena y yo creo que la gente se va a llevar por lo menos una idea aproximada de cómo funcionan las capas. Bueno, Si te parece, aunque ya vamos un pelín bastante sí, tarde, hay algunas preguntas que se pueden hacer. Pues, a ver, espera un segundín. Que se me ocurre que decían que si existe la posibilidad de cruzar cremas con champán, me refiero que igual que el crema comparte lugar con el perla, si ocurre igual con el champán. lo que pasa es que el champán no se da en casi ninguna raza nuestra. Vale. Tú puedes cruzar, claro que puedes cruzar, pero no se dan, son fenotipos, bueno, digo, yo no conozco en ninguna de las razas más frecuentes, árabe, trotador, de las razas nuestras que tenemos, el champán lo he encontrado en raza americana, alguna raza europea, pero sí, se podría. También si se puede diferenciar un tobiano homocigótico de uno heterocigótico a simple vista, solo por el fenotipo. A simple vista es muy difícil, porque como ya he dicho, no es solamente un gen que determina, puede haber algunos, por ejemplo, los W interacciona, que era el de la capa blanca, el W20 interacciona con el tobiano y puede hacer que las manchas blancas sean más grandes. Entonces, pues tú puedes ser homocigoto, pero el gen W20 puede hacer que la mancha blanca sea más grande. Entonces ya no sabes si es debido a esa mutación W, la 20, o es debido a que es heterocigoto o homocigoto, ¿de acuerdo? Yo fenotípicamente, porque yo ya me he llevado mucha sorpresa de que he pensado que es cierto que yo controlo más la parte genética y no tanto la fenotípica, porque la fenotípica no tengo la suerte de poder estar viendo tantos caballos y tantas, muchas veces me limito a ver una fotografía porque te mandan una fotografía, sobre todo cuando nos piden hacer un análisis de capa. Pero me he llevado mucha sorpresa de que ves un color de capa y luego te encuentras otro. Entonces, yo, si quieren saber fenotípicamente, recomiendo, sin lugar a dudas, que hagan un análisis. Sí, de capa. Yo creo que al final siempre es lo más seguro, y sobre todo si te vas a dedicar a criar, digamos, caballos por capa. Sí. Yo creo que lo primordial, incluso antes de comprar, es hacer el... Sí, aquí es cierto que en España solamente se genotipaban para el tordo, para perla, dan, crema, lógicamente el agutí, el extensio y no más. Eso es lo que tenemos en nuestro laboratorio, los que tiene también ANCE, en Madrid me parece que también tiene, son más o menos los que la mayoría tiene. Lo que ocurre es que ya los chips de ADN, de microarray, ya sean, bueno, porque eso es una secuenciación casi, no voy a decir completa, pero de alta densidad, y se han metido prácticamente todos los genes conocidos de capas. Y los precios de los chips que antes estaban disparadísimos, antes de hacer una secuencia te costaban 1000 y pico, ya que yo creo que de aquí a un año va a estar por debajo de los 30 euros. Fijaros. Bueno, entonces, claro, en el momento ese, esto el mercado va a ser tremendo. Va a ser tremendo poder genotipar para cualquier cosa. Y el otro día me llegaron una capa atigrada que en el laboratorio y lo mandé para la Universidad de Davis para que nos hicieran, porque no sabíamos a qué era debido a esa capa tan rarísima que me habían mandado. Sí, tipo brindel o alguna cosa así. Sí, una especie de atigrado, era un color raro. Nos preguntan también dónde se puede conseguir un libro sobre toda esta información, o bueno, yo me implico y digo que qué libro recomendarías para este tipo de temas. Sé que habrá muchísimos, muy extensos, pero bueno, alguno así general. Bueno, general es difícil porque está el de Spunenberg, está el de Bolin, hay varios, pero además si ponéis capa, la mayoría en inglés, eso sí que los libros son en inglés. Entendemos que sea así. Tenéis que ir en inglés y solamente con ponerlo van a salir 2 o 3 y algunos los podéis descargar sin ningún problema. Lo que ocurre es que si queréis ver, pues son las últimas mutaciones, el complejo leopardo, queréis ver artículos científicos. Hay que buscar artículos científicos que es lo que van marcando, pues,
que ya he dicho, todo lo que es los patrones de manchas blancas, es que eso cada día me pongo a leer. Nosotros publicamos uno de manchas blancas con el GenKit, pero para preparar esto, es que me he leído como 10 o 12 artículos y yo prácticamente los llevo casi todos los años, todo lo que... Y digo, bueno, llevaba un poco tiempo es que a lo mejor llevo 7 o 8 meses sin leer y me he encontrado como 5 o 6 artículos nuevos que he tenido que ponerme al día, ¿no? Entonces, información actual solamente artículos científicos, y información general sí que hay 2 o 3 libros buenos específicos del color de la capa y que algunos incluso se pueden descargar en la web sin ningún problema. Pero en inglés, sí, en inglés. Mira, es que se nos van a quedar muchas preguntas en el tintero, entonces os voy a poner nuestros canales, tanto la web, Facebook, etcétera, por si queréis mandarnos la pregunta, nosotros se la trasladamos a Mercedes y ya será Mercedes la que os, bueno, a través de nosotros, la que os pueda contestar a las preguntas, porque se nos han quedado muchas en el tintero y la verdad que, bueno, iba a ser 1 hora, llevamos ya 1 hora y 35 y ya se nos está haciendo un pelín. También una pregunta, ¿no? Que creo que me habían hecho lo del... los animales tartésicos del yacimiento, sí. ¿No? Eso es. Espera, a ver si soy capaz de leerte la... Le he visto. Uy, perdón. Si la tienes tú ahí a mano, Mercedes, no sé si la tienes... No, no la tengo a mano, pero le he visto lo de... vamos, como era una de las que habíamos recibido, que preguntaba cuál era si sabíamos algo de las capas de los restos arqueológicos que se encontraban en las casas. Yo ahí no puedo decir nada. Yo sé que ellos tienen un proyecto de investigación en el que participa mucha gente. Lógicamente yo lo que puedo acceder es lo que he publicado en las revistas científicas que son de la universidad. Tenemos acceso a todas las revistas científicas. Y sí es cierto que ha habido bastantes publicaciones de ese proyecto en concreto, pero sobre todo lo que he visto es sobre edificaciones tartésicas, estudios de morteros, de revestimiento, pero no han publicado nada sobre el color de la capa y yo estoy siguiéndolo, es decir, que es algo que estoy muy interesada. No solamente es el único yacimiento que ahora mismo hay en el que se han encontrado fósiles de caballo, tenemos otros yacimientos en la parte norte de la península. Es decir, que yo los tengo localizados, hay varios, son proyectos de investigación que están concedidos y yo estoy siguiendo porque me gusta mucho la parte de historia y bueno, algo sí que se ha publicado y por eso he dicho que sé que en España ha sido de los últimos en mostrar esa variedad del color de los diluidos y de las capas manchadas, pero... la verdad es que todavía no han publicado colores de la capa de estos restos arqueológicos. Entiendo también que es difícil porque, claro, son genes concretos y el ADN de estos animales, pues, de estos restos está muy degradado y a lo mejor no siempre se puede conseguir, pues, genotipar para todos los genes, pero estoy pendiente de ello. Vale. Bueno, me habéis preguntado muchos que si podemos mandar la presentación. El seminario se ha grabado y se subirá en los próximos días en nuestro canal de YouTube, o sea que ahí podréis hacer las consultas o incluso mismo si podéis preguntar en los mismos comentarios y se os contestará. De todas formas, eso, tenéis nuestro Facebook, Instagram o el correo electrónico que nos podéis escribir cualquier tipo de duda o cualquier pregunta que os surja viendo el vídeo o luego una vez que lo veáis después en casa y muy gustosamente os contestaremos. Y nada, yo creo que lo dejamos ya aquí, Mercedes, que creo que nos hemos tenido ya un poco demasiado. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento, Mercedes, por tan magnífico seminario, tan completo, con tantísima información, que yo creo que sí que es necesario luego volver a ver en YouTube porque se nos pierden los detalles. Y nada, también agradecer al equipo de Livestock Genetics from Spain, a FEAGAS y como decía antes, también a Loli de Menorquín por promover este tipo de seminarios. Os iremos informando de más que tenemos ya en el tintero de aquí a Navidades, pero bueno, si seguís nuestras redes irán saliendo los distintos seminarios. Pues nada, gracias a vosotros, gracias a la gente que ha aguantado ahí. Sí, han sido Cuando muchos. empecé quería hacerlo en 1 hora y cuarto, pero es que eran tantas capas y no quería dejarme cosas en el tintero y
También, sobre todo, porque nunca había encontrado un documento en el que hiciera un repaso de todas, porque se centraba en un tipo de capa o en otra y quería dar por lo menos una pincelada de todas, sobre todo para aquella gente que no conocían, ¿no? Que no se quedaran sin ver algunas capas. Entonces, perdonadme que me haya extendido un poquito más de la cuenta y nada, agradeceros a vosotros también por invitarme. Nada, un placer y bueno, este es el segundo, habrá que ir pensando en el tercero. Bueno. Así que nada, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido hasta ahora, que damos fe de que han sido de muchos y de muchas partes del mundo. Y nada, volver a agradecer y que nos vemos por las redes y cualquier temática que tengáis que queráis hacer de seminarios, etcétera, proponérnosla también y buscamos ponentes y seguimos organizando. Así que nada, un placer y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues